A continuación, para dar paso al seminario, quisiera presentar al docente del día de hoy. El expositor que impartirá la presente sesión es José Francisco Reyes, licenciado en Psicología, maestro en Psicología Educativa, doctorado en Ciencias de la Salud Ocupacional, investigador del programa del verano del FIM, diplomado en Enseñanza del Aprendizaje Móvil, capacitación en Hybrid Active Learning for University Education, entrenamiento para la supervisión y aplicación de la prueba de aptitudes académicas, PAA, capacitación y actualización para profesionales y estudiantes desde el ámbito de la psicología educativa, psicología en rehabilitación, necesidades educativas para personas con discapacidad en la carrera de fisioterapia, salud mental en enfermería, secretario de comunicaciones en la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, AC. Sin nada más que agregar, le damos paso a José Francisco para que inicie la exposición del día de hoy. Ya, profesor, puede continuar usted. Listo. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y todos, perdón, las personas que nos acompañan. Es para mí un placer estar en este tercer momento. Es mi tercer participación en este tipo de actividades. Y bueno, me gustaría iniciar dándole las gracias por su participación, por su compromiso con el conocimiento. Y bueno, trataré de darles una introducción general a lo que sería la salud mental en el trabajo, ya que desde hace tiempo la OMS y la OIT, la Organización Mundial de la Salud y el Organismo Internacional del Trabajo, han dedicado tiempo a investigaciones en relación a la cuestión de los factores de riesgo psicosocial y cómo esto afecta de cierta manera la salud en general, pero sobre todo cómo la salud mental de las personas trabajadoras, que algunos los conocemos como trabajadores, colaboradores, entre otros, bueno, le estaremos llamando personas trabajadoras, como actualmente se les conoce por cuestiones de inclusión para no dejar fuera a ninguna de las personas que están en este contexto. Y bueno, la salud mental en el trabajo tiene un nivel de importancia muy significativo, ya que pues de alguna manera nosotros de cierta forma pasamos gran tiempo de nuestro eh, día a día en cuestiones laborales y bueno, de cierta forma esto puede impactar de manera significativa en la salud de las personas, sea por cuestiones de factores de riesgo o sea por cuestiones en las que muchas de las personas trabajadoras de cierta manera tienen comorbilidad con algunos problemas tanto de salud física como de salud mental. Sin embargo, también los factores de riesgo lo pueden llevar a tener problemas de salud ocupacional, cosas que a lo mejor quizás ya han escuchado entre cuestiones de lo que son los marcos jurídicos hoy muy vigentes a nivel internacional, las NIT, que son las normas internacionales del trabajo, y a nivel nacional, las tan ya conocidas, sobre todo la norma 035, que es la norma de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que en 2018 surge como una alternativa para buscar entornos organizacionales saludables y que de alguna manera identifica en una primera fase cuáles son las situaciones más recurrentes en ese contexto, orientadas a los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Entre ellos el estrés, que como muchos de ustedes ya saben, pues puede tener un impacto significativo en muchas personas. No obstante, también tiene una condición positiva, ya que el estrés nos permite responder de manera adecuada a todos esos estímulos externos en los cuales nosotros nos podemos encontrar en el día a día. Sin embargo, si se mantiene el estímulo por un tiempo en específico, pues es probable que de cierta manera pueda afectar la salud de las personas trabajadoras a corto plazo, sobre todo si no aprendemos a integrar algunos estilos de afrontamiento adecuados que nos permitan minimizar este riesgo. Y hago hincapié, es muy probable que las personas de cierta manera se vean afectadas por lo que es la salud en general, que ya de alguna manera pudieran tener como un factor de vulnerabilidad, como un factor que ya está presente, o en esta combinación de enfermedad y obviamente factores de riesgo, puede incrementar pues que la enfermedad se pueda exacerbar a un nivel mayor. Y bueno, nosotros como profesionales de la salud, pues debemos plantearnos dos interrogantes importantes, ¿no? Sin embargo, el objetivo es establecer los elementos pertinentes para identificar, analizar
y prevenir esos factores de riesgo, en los cuales pueden estar incluidos la segunda norma, que es la norma 036, que según Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene que ver con esos factores de riesgo ergonómico y cómo esto pudiese afectar de manera significativa a las personas trabajadoras en su contexto. Sumado a ello, estaría la tercera norma, que es muy frecuente encontrarla en estos últimos meses, la norma 037, que ya, a pesar de que en el 2021, por ahí del 29 de abril, se hizo una modificación en el artículo 68 de la Ley Federal del Trabajo para de alguna manera identificar los factores de riesgo que se dan en el teletrabajo, que eso fue lo que nos dejó de cierta manera, pues la pandemia, pues no obstante, ya hoy muchos de nosotros trabajamos de manera presencial. Sin embargo, se dan estas sesiones como muchas otras en las cuales tenemos que, pues de alguna manera vincularnos con el trabajo a distancia. Y bueno, mencionaba, la primera pregunta sería, ¿por qué desarrollar entornos organizacionales saludables? Y bueno, pues tenemos que centrarlo en tres puntos básicos que ahorita los vamos a ver. Y la segunda es, ¿para qué propiciar un entorno para la salud mental? Esto estaría centrado en la cuestión ética, en el qué hacer y qué no hacer, ¿no? Cómo implementar acciones que permitan de cierta manera minimizar el impacto de riesgo en las personas trabajadoras. Sin embargo, uno de los grandes problemas que se ha observado en este contexto es que en muchas ocasiones las personas que son las encargadas de, mencionaba en esta parte, la primera fase de los factores de riesgo psicosocial de la norma 035, pues ha tenido la cuestión de identificar, de implementar, obviamente, un instrumento que permite identificar esos factores de riesgo en el contexto ocupacional. Sin embargo, en muchas ocasiones no hay un perfil de idoneidad que sea el que de alguna manera garantice que quienes están implementando los instrumentos pues conozcan cómo puede tener este impacto de los factores de riesgo en la salud en general, pero sobre todo en la salud mental de las personas. Sin embargo, pues también está la cuestión de el segundo punto, que sería lo legal, conocer bien a profundidad los marcos jurídicos que nos permiten de cierta manera seguir el protocolo para poder hacer las intervenciones correctas, pero sobre todo la identificación del problema y sumado a ello, pues el diseño de las intervenciones psicosociales que nos permitan ya sea prevenir la enfermedad o de alguna manera promover la salud de las personas trabajadoras. Y finalmente, la cuestión de las y los empleadores que en muchas ocasiones pues consideran, por ejemplo, la segunda fase de la norma 035, que fue allá por año 2020, en donde se tenía que hacer el diseño de un programa de prevención de la enfermedad y promoción de la salud. De alguna manera se consideraba que solo con tener folletería, carteles, un correo de consulta, un correo de denuncia, ya con eso estaban haciendo prevención y promoción. Sin embargo, pues no nada más es así, ¿no? La OPS, que es la Organización Panamericana de Salud, menciona que las personas que se dedican a emplear a las personas trabajadoras, pues tienen que tener conciencia en el qué y cómo hacer un diseño y a quién contratar para que pueda hacer esos diseños de los programas de recuperación. Como mencionaba la presentadora, no solo la cuestión de rehabilitar, sino cómo aprender a partir de esas experiencias, que diría Boris Cyrulnik con esta cuestión de la resiliencia, cómo en situaciones de riesgo, aun y a pesar de las contingencias, yo puedo superar estas situaciones adversas, ¿no? Y aprender de la experiencia para no volver a caer en situaciones similares. Y bueno, sabemos pues que los factores de riesgo de alguna manera pueden influir en la salud mental, ya sea por una mala comunicación, gestión de relaciones ineficientes, según datos de la OMS en 2019, una participación muy elemental en lo que será la toma de decisiones por parte de las personas trabajadoras en cuestión de su trabajo. En ocasiones solo tienen que seguir el protocolo y no pueden, si es que tuvieran alguna alternativa que pudiera eficientar su trabajo y hacerlo no solo con mayor calidad, sino con mejores condiciones en reducir los tiempos, pues no pueden tomar decisiones porque de alguna manera se tiene que seguir los protocolos. Los horarios de trabajo prolongados, que en algunas ocasiones son inflexibles e intrusivos, y que como ya mencionaba, en este modificación al artículo de la Ley Federal del Trabajo, en donde se garantiza que
que nosotros de alguna manera no tengamos como esos espacios intrusivos que nos manden mensajes de WhatsApp, que nos manden información o que nos pidan conectarnos para darnos algunas indicaciones fuera de nuestro horario de trabajo, pues de alguna manera lo garantiza esta ley. Sin embargo, también podemos entender que no es lo mismo el deber ser, que es lo que marca la ley, y lo que es, porque al final en muchas ocasiones muchos de los empleadores no se apegan a lo que es la normatividad. Por eso decía en la pregunta que también las personas empleadoras pues tienen que de alguna manera comprometerse, perdón, con este proceso. También la falta de cohesión de los equipos, en muchas ocasiones no hay una dinámica de trabajo adecuada y se generan condiciones adversas, incluso acoso, hostigamiento, todas esas situaciones que de alguna manera pudieran estar vinculadas incluso con el moving, que es el hostigamiento laboral y que va desde la parte física, psicológica, incluso lo sexual, incluyendo la cuestión de los cambios de horarios, pues el hostigamiento total dentro del contexto ocupacional. Y bueno, también nos habla del estrés, en el cual, pues como ya lo mencionábamos, puede tener un impacto importante en dos puntos específicos, tanto en la cuestión física como en lo psicológico, y ahorita vamos a ver cómo afecta de manera importante. Y finalmente, problemas conexos con la salud mental. En algunos casos, como ya mencionaba, personas que tienen a lo mejor un diagnóstico o que incluso no están diagnosticadas con algún tipo de trastorno mental, y eso pues de alguna manera pudiese afectar. Primero, si ya están diagnosticadas y no se atienden adecuadamente, pues obviamente puede tener un impacto significativo. Si, por otro lado, de repente son etiquetados, son de alguna manera perseguidos porque tienen el conocimiento de que la persona está con un diagnóstico o que tiene una enfermedad, pues en muchas ocasiones le afecta. Y segundo, en muchas ocasiones, a pesar de que tienen algunos síntomas, algunos signos importantes que los hace llevar a creer que tienen algún tipo de enfermedad en salud mental, pues tienen ese miedo, esa incertidumbre de poder ir a la atención y eso hace que tengan un deterioro mayor. Bueno, algunos estudios realizados por la OMS dicen que tienen un impacto significativo en lo que tiene que ver con la cuestión económica. Sin embargo, pues obviamente se han implementado acciones que buscan coadyuvar a mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras, ya que es uno de los grandes problemas que desde ya hace mucho tiempo se está trabajando para reducir estas situaciones e incluso buscar una participación más conjunta en donde tanto profesionales de la salud mental como otros profesionales pudieran coadyuvar a mejorar estas condiciones para la calidad de vida de las personas trabajadoras, incluso dentro del contexto del ambiente organizacional, como mencionaba, donde también influyen mucho otras normatividades que son importantes en nuestro contexto. Gran parte del problema es que en cuestiones de salud ocupacional, en algunos casos hay algunos factores que pueden afectar de manera importante y que puede verse afectado, perdón, con problemas cognitivos, lo que sería la carga mental, que también es un factor de riesgo psicosocial y que en muchas ocasiones puede de alguna manera ser producido por las cargas de trabajo excesivas, generan dos condiciones importantes, sea carga física o carga mental. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. En algunas ocasiones el conflicto de rol, porque en muchas ocasiones no se tiene un manual de operaciones, entonces en algunos casos muchos de los actores mismos del contexto laboral pues no tienen bien definido su rol y andan haciendo otras actividades que a veces no les competen. A lo mejor en un primer momento como apoyo para la organización y en un segundo o tercer momento ya como una obligación cuando no están dentro de su perfil de trabajo. La falta de participación, porque en muchas ocasiones no se les toma la consideración para la participación en cualquier situación, no solo en la toma de decisiones, sino también en algunos puntos importantes que están relacionados incluso con la interacción social, la adaptación al cambio, la incertidumbre laboral y finalmente que muchas de las personas empleadoras pues no cuentan con una asesoría profesional que de alguna manera les ayude a minimizar este tipo de situaciones de riesgo, que los orienten y que además tengan un perfil de idoneidad. Y bueno, esto según datos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud, así como Bienestar en el Trabajo, en 2018. Para la OMS, los riesgos tienen obviamente una relación importante en cuestión de la salud mental y bueno, en esta revisión bibliográfica, los riesgos laborales
pues nos apuntan a la cuestión de lo que tiene que ver con la respuesta, ¿no? Cómo el estímulo pudiera afectar de manera importante y si elevamos la cuestión de la aurosal, va a tener un impacto sobre todo que pudiera generar ansiedad, miedo, tensión muscular, entre otros. Aquí es donde de alguna manera se cruza la cuestión del estrés. ¿Por qué? Porque hay una carga mental muy significativa en las personas y de alguna manera puede generar como consecuencia física, pues dolores de cabeza, dilatación de la pupila, incluso en algunas ocasiones se da ya desde el 2020 el síndrome de estrés ocular, que es cuando de repente nos brinca el párpado o tenemos dolor incluso en los mismos este, ojos y de alguna manera pues nos está generando un impacto importante. También problemas en la conductancia de la piel, en muchas ocasiones la sudoración, entre otros. También tiene que ver cómo de alguna manera el cuerpo se prepara para responder ante esas situaciones. Se hace un análisis de la distribución de los recursos para responder a las demandas y bueno, obviamente generar respuestas positivas. Según el modelo Kahneman, pues en muchas ocasiones estas situaciones son una resolución de situaciones muy de inmediato y en ocasiones solo respondemos con lo que cotidianamente hacemos y no hacemos una valoración más justa sobre esos estímulos, reduciendo obviamente el impacto que pudiera afectar a nuestra salud. Y claro, bueno, como lo menciona Aranguren, puede tener un impacto importante en el capital humano, que de alguna manera los llevaría a tener una afectación en salud y quizás o probablemente pueda tener también un factor de riesgo en que incluso quede con una situación de incapacidad, sea temporal o incluso definitiva según el daño que esta persona pudiera tener. Y bueno, aquí lo que mencionábamos en cuestión del trabajo, pues hay dos formas de percibirlo. En la cuestión de la carga física, lo que tiene que ver con la parte muscular, y en cuestión de la carga mental, pues lo que tiene que ver con los procesos intelectuales. En el caso de la tecnología, quienes utilizan mucho los recursos tecnológicos, pues pueden tener un impacto importante por el manejo de información, por las demandas cognitivas que el propio trabajo requiere, por la organización del trabajo, incluso los tiempos que a veces se reducen bastante, la capacidad que tiene el individuo para la resolución de problemas, como ya lo mencionamos anteriormente, finalmente el factor de estrés, que es la cuestión que incluso hoy actualmente algunos de los que contratan dicen deseablemente que la persona sea inmune al estrés, cuando pues obviamente eso es complicado, porque el estrés es inherente a todo ser humano. Entonces, por lo tanto, según la fórmula que está aquí abajito, a mayor manejo de información, pues hay un mayor riesgo de carga mental, afectando de manera significativa la salud de las personas trabajadoras. A esto se puede sumar el factor del tecnoestrés, que según Salanova es un estado psicológico negativo relacionado con el uso frecuente de las tecnologías, por eso hacía hincapié con la cuestión del vínculo con lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías en la pandemia y lo que se hizo post pandemia, que en muchas ocasiones no solo era considerado un recurso, sino también ya una herramienta necesaria que se tenía que utilizar de manera combinada con la presencialidad en cualquier contexto. Otros factores que pueden afectar de manera importante, lo que ya mencionábamos, el home office, que de cierta manera para algunos investigadores, pues es en un primer momento una oportunidad que permite incluir a una población con condiciones de vulnerabilidad, con alguna condición de discapacidad para la vida laboral, incluso para las personas que no pueden acceder al contexto laboral, pues les permite tener una oportunidad. Sin embargo, posterior a la pandemia, pues ya se convirtió durante la pandemia y posterior se convirtió en una situación pues muy preponderante para muchas de las personas. Aquí pues obviamente tenemos que considerar cómo pudiera o no afectar. Algo que es importante es implementar pausas cognitivas, pausas activas, pausas de evacuación, hacer una buena planeación del tiempo. Las pausas activas son necesarias porque mínimo tendríamos que hacer durante el trabajo, es decir, si trabajamos de 8 a 10 horas, de 5 a 6 pausas activas para podernos levantar, desplazar, estirar, relajar, incluso la cuestión de la parte cognitiva para poder responder de manera adecuada tanto a las necesidades laborales como a todos los estímulos externos, porque recordemos que trabajar en casa implica incluso, como lo vemos
en la siguiente imagen una doble presencialidad, porque en muchas ocasiones a las personas con las que compartimos el día, en este caso con quienes estamos en casa, se les olvida pues que nuestro trabajo se está dando en el contexto incluso a veces del hogar. Sin embargo, nuestro rol en este momento es ser personas trabajadoras. Sí, estamos en el contexto del hogar, no obstante, no podemos estarnos vinculando con todas las actividades. Y eso pasaba mucho en cuestiones de la educación en tiempos de pandemia, ¿no? A los padres se les olvidaba que las y los estudiantes que estaban en casa estaban estudiando y les pedían que hicieran otras actividades al mismo tiempo que cuando estaban realizando sus actividades escolares. Situación que pasa con quienes trabajan en el home office, en algunos casos, no en su totalidad, pero que también es un factor de gran vulnerabilidad. Y bueno, sumado a ello el sedentarismo y las consecuencias que pudiera tener en la salud, mayor proclividad a padecer problemas de sobrepeso, enfermedades del corazón, sumado a la comorbilidad del consumo de, por ejemplo, café o algunos energéticos que nos permitan mantener una capacidad de respuesta más constante o más significativa, siempre con el riesgo de alguna condición que pudiera afectar nuestra salud. Y obviamente, asociado a todo esto que menciona la diapositiva, problemas de presión arterial, colesterol alto, accidentes cerebrovasculares, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, incluso situaciones de cáncer de colon, de seno, de útero, como factores de riesgo que identificaron algunos de los estudiosos en estos campos. Y bueno, ¿cuáles son las especialidades preventivas que pudieran trabajar conjuntamente con nosotros para esta cuestión de identificar y minimizar los riesgos? Bueno, podemos trabajar ya sea con la seguridad del trabajo, que son las personas encargadas y que tienen el perfil de idoneidad para poder responder ante todas estas condiciones, ya sea de manera negativa, es decir, si existe un factor de riesgo, o incluso los factores protectores que en muchas ocasiones los dejamos de lado. Segundo sería trabajar con la higiene industrial o con la higiene y seguridad en el trabajo, como actualmente se conoce, que son quienes de alguna manera dan fe del diseño y de las alternativas que se tiene para el trabajo. También estaríamos hablando de la ergonomía, que de alguna otra forma nos ayuda en esta adaptación de los insumos de trabajo hacia la persona trabajadora y no viceversa, porque en muchas ocasiones quien termina adaptándose a ello, pues es la persona y no los insumos. Y finalmente, la salud ocupacional asociada con lo que sería la medicina laboral. Y claro, trabajar siempre conjuntamente en esta cuestión de tener una visión más incluyente, más atención a lo que sería una visión de género, la diversidad y obviamente la integración de manera en general. Perdón. Y bueno, ¿cómo promover un entorno organizacional saludable que por consecuencia reduzca el impacto en la salud mental o que sea coadyuvante a la salud mental? Pues en el primer punto sería proteger la salud mental, reduciendo los factores de riesgo relacionados con el trabajo. Segundo, promover la salud mental, desarrollando aspectos positivos del trabajo y las capacidades del personal. Aquí entra mucho la cuestión de lo que sería el salario emocional, que son todos estos elementos que de alguna manera pudieran ser estímulos positivos que de alguna u otra forma son coadyuvantes a la calidad de vida de las personas, como por ejemplo el día de su cumpleaños que no asista porque tomó su capacidad cognitiva no está al 100% para responder en general, que si algunas actividades las puede hacer desde el home office, que así se realice, la cuestión del tiempo, si ya terminó su jornada laboral, aunque no haya cumplido el tiempo como tal, pues es favorable que se pudiera ir a su casa más temprano, la zonificación, reconocimientos mensuales, etcétera, etcétera, que serían estímulos que favorecerían mucho este tipo de condiciones. No confundirlo con lo que sería el work engagement, que en muchas ocasiones es el ponerse la camiseta o sentir el compromiso con la empresa cuando es una cuestión negativa, porque le piden que se vaya más tarde y entre más temprano para que pueda alcanzar sus condiciones laborales. Tratar de solucionar los problemas de salud mental con independencia de su causa, es decir, de manera individual, y esto también lo promueve el Foro Económico Mundial, destacando medidas muy similares, tomar conciencia
del entorno de trabajo y cómo se puede adaptar para promover una mejora de la salud mental. Recordemos que los actores sociales son vitales, siempre trabajar desde las personas trabajadoras con ellas y para que se pueda mejorar la condición dentro del contexto ocupacional. Segundo, aprender de las motivaciones de los directivos y empleados, de las organizaciones que han adoptado medidas, es decir, de otros contextos en donde se puede replicar quizás programas o estrategias que han reducido el impacto en la salud mental en otros contextos. No copiando, sino tomando como referencia. No reinventar la rueda y fijarse las medidas adoptadas por otras empresas, lo que ya mencionaba. Identificar las necesidades individuales y las oportunidades que dispone con el fin de elaborar mejores políticas en materia de salud mental en el lugar de trabajo. Y finalmente, conocer cuáles son las fuentes de apoyo a las que pueden recurrir las personas para pedir ayuda, es decir, dónde y sobre qué pueden pedir ayuda, porque en muchas ocasiones el tener un correo no nos da la certidumbre adecuada y entonces tenemos que tener respuestas más oportunas con una persona que tenga esa orientación en el ámbito de la salud ocupacional, que pueda reducir estos factores de riesgo y que incluso tenga un directorio donde pueda de alguna manera consultar y canalizar o incluso orientar a las personas para que puedan tomar alguna atención en cuestiones ya sea de salud mental o salud en general. Proteger y promover la salud mental en el lugar del trabajo, pues nos lleva a la segunda fase de lo que sería la norma 035 y que incluso la tercera fase es revisar el impacto que han tenido estos programas y bueno, recordar que las intervenciones en materia de salud mental deben de tener una estrategia adecuada en el cual se debe aplicar y hacer cumplir las políticas y prácticas de seguridad y protección de salud que permitan detectar el estrés patológico y las posibles enfermedades que de alguna manera se generan de esto. Sumado a ello, la cuestión del uso de psicoactivos, así como facilitar el recurso para poder implementar los programas y las medidas preventivas. Segundo, informar a las y los trabajadores sobre qué y cómo pueden pedir ayuda. Tercero, promover la participación del personal en decisiones de transmitir una sensación de control y de participación e implantar prácticas en la organización que sean coadyuvantes, que mantengan un equilibrio en el contexto ocupacional. También, de cierta forma, ofrecer a las personas trabajadoras programas de desarrollo profesional. Muchas de las empresas lo hacen, en donde incluso no solo tienen la capacidad de terminar tu preparatoria, tu secundaria, tu carrera, sino poder tener un punto de inserción incluso dentro de la misma empresa, o por qué no, migrar a otras empresas siendo como ese capital humano que podemos ofertar a otros contextos y que es un orgullo pues verlos crecer. Y finalmente la cuestión de reconocer y recompensar la contribución del personal, como ya mencionaba, la cuestión del salario emocional que ha tenido un impacto muy importante desde ya hace mucho tiempo y que de alguna manera lo que no se paga económicamente se remunera obviamente en cuestiones emocionales e incluso en cuestiones motivacionales. ¿Cuáles son las claves para crear lugares de trabajo saludables? Bueno, según la OMS, participación y compromiso del empleador. Se tiene que comprometer. Existen las comisiones de higiene y seguridad, donde hay un representante de la empresa, hay un representante de los trabajadores, hay un representante por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para revisar si están dando buenas prácticas en el contexto ocupacional. Y si se cuenta con un sindicato, pues obviamente no solo hay un representante de las y los trabajadores, sino también hay un líder sindical que no es la misma condición, no representan de manera directa la misma situación. Es decir, el líder sindical, pues de alguna manera trata de conciliar tanto como con la persona empleadora como con las personas trabajadoras y el representante de las personas trabajadoras, pues obviamente es el que está en ese contexto como líder, como el que de alguna u otra manera representa lo que hacen las personas trabajadoras y sabe cómo se hace, es decir, lo vive todos los días. Probablemente la persona del sindicato no necesariamente esté vinculado al proceso laboral al 100%. También el compromiso por parte de estos procesos, establecer acuerdos, una política integral que se trabaje con las entidades antes mencionadas, iniciativas de trabajo saludable,
El segundo punto sería involucrar trabajadores y representantes. Esto es de vital importancia, pues de alguna manera fomenta la participación y genera canales de comunicación, ya que los actores sociales son quienes conocen cómo se dan las dinámicas dentro del contexto ocupacional y cuáles pudieran ser las posibles alternativas para, obviamente, resolver las necesidades que sean en esos contextos e incluso implementar acciones coadyuvantes, como ya mencionaba, que reduzcan los factores de riesgo. También la sostenibilidad e integración. Muchas de las empresas tratan de promover esta cuestión de la cultura ecológica, sobre todo cosas que ayuden a la misma empresa, pero que también vinculen a la comunidad cercana a ellos. Con esto, de alguna manera, la compañía no solo se vincula con el entorno en general, sino también son empresas responsables y a su vez tienen cierta certidumbre para las personas trabajadoras en el desplazamiento, ya que quienes están cercanos a esa empresa, pues obviamente tratan de cuidar a todas las personas que transitan a ese contexto ocupacional, de alguna manera minimizando el riesgo de la delincuencia, de ser asaltados o cualquier otro tipo de situaciones negativas. Establecer un comité de salud y seguridad, como ya les mencionaba, desarrollar el desarrollo profesional de los empleados, que ya lo habíamos mencionado, y establecer una guía de buenas prácticas. Finalmente, en cuestión de lo que es la salud mental, existe el programa Mental Health Gap, que es el que se ha preocupado desde el 2019 a tratar de hacer intervenciones adecuadas para las personas trabajadoras que están vinculadas con alguna situación, sea por alguna situación de vulnerabilidad en salud mental, sea por algún diagnóstico o por alguna posible situación de trastorno mental. Y finalmente, la cuestión del consumo nocivo de alcohol, el estrés, pero también incluye a las personas que de cierta manera han tenido problemas neurológicos o que incluso de alguna manera tienen algún tipo de enfermedad que minimiza su capacidad de respuesta en el contexto laboral y que de alguna manera quizás lo excluye de ciertas actividades. No obstante, con este programa pues trata de buscarse cómo reducir tanto los aspectos negativos como cómo promover también factores protectores que le permitan a la persona desenvolverse adecuadamente en un contexto ocupacional. Ya casi para terminar, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en este protocolo sencillo? Pues identificar el contexto, el ambiente físico de trabajo, movilizar los recursos, reunir a las personas para obviamente hacer preguntas que sean una cuestión de acción participativa, que ellos también nos digan qué es lo que sucede en su contexto, examinar los recursos con los que se cuenta para poder trabajar, priorizar qué es lo que más tiene un nivel de preponderancia, qué es lo que tenemos que atender con más rapidez, hacer una planeación adecuada con una carta descriptiva que nos permita obviamente operacionalizar todos los recursos y sobre todo los insumos en cuestión de la educación para la salud y finalmente generar el curso o las charlas informativas y que de alguna manera eh, reduzcan el riesgo, evaluar el impacto de nuestro diseño y si es así, mejorarlo, si es que no ha tenido un impacto como lo esperábamos o si así lo tiene, pues a lo mejor mantenerlo en esa condición y se vuelve esta constante, ¿no? Implica pues obviamente la involucración de la empresa, el ambiente psicosocial del trabajo, sobre todo promover relaciones sanas que estén vinculadas con liderazgo, con cuestión de buena comunicación, con asertividad, con trabajo colaborativo, pero sobre todo con esa reciprocidad. Estos ambientes de trabajo requieren de personas trabajadoras para lograr su éxito, lo que hace pertinente que se aseguren de contar con trabajadores mental y físicamente saludables a través de la promoción de la salud y sobre todo la protección a la cuestión de la enfermedad. Salud y seguridad es en lo que respecta al entorno físico de trabajo, bienestar en relación al entorno psicosocial de trabajo, recursos personales, participación de la comunidad. Y bueno, de mi parte sería todo. Estoy abierto para las preguntas, dudas. Veo una manita levantada. No sé si se puede abrir el micrófono para que nos haga la pregunta. Sí, profesor, debería Hola, hablar. buenas tardes. Ay, sí. Sí, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, Muchas gracias. Estuvo muy buena la conferencia. Le agradezco su ponencia.
Y bueno, lo que me gustaría preguntarle o bueno, es una duda que yo tengo en general, porque pues es lo que yo he visto alrededor de, pues andar viendo como por ejemplo en las bolsas de trabajo, lo que se ofrece respecto a las vacantes de recursos humanos o psicólogos para, digamos, cumplir con estas funciones que usted menciona a lo largo de la exposición. Yo quería saber si hay como alguna diferencia entre justo una persona que se dedica a la parte de recursos humanos o un psicólogo laboral, Lo que, porque, bueno, yo he visto que justo en estas vacantes dentro de recursos humanos dicen recursos humanos, licenciado en administración o licenciado en pedagogía y psicólogos, ¿no? O sea, como que en general. Y en la otra, pues ya nada más es específicamente psicólogo laboral. en el ámbito de los recursos humanos puede ser los que ya mencionabas, incluyendo a un psicólogo que tenga estas como habilidades, sobre todo para la entrevista, la cuestión de la parte organizacional, incluso te lo comento desde mi expertise. Yo, como lo dijeron en mi currículum, no soy psicólogo organizacional y en muchas ocasiones me dicen, ¿tú qué sabes de organizacional? Digo, es que yo no sé de organizacional, yo sé de salud ocupacional, que son dos cosas diferentes, pues la cuestión como del proceso de la salud de enfermedad y cuáles podrían ser las alternativas. Pero incluso puede ser alguien de trabajo social, que son los que más se dedican a lo que son los recursos humanos. Sin embargo, siempre hay un nivel de capacitación, perdón, que les permite ir adquiriendo ese nivel o ese perfil de idoneidad, que es el que garantiza que realmente eres un experto en recursos humanos. Tienen otros factores que les pueden ayudar. En muchas ocasiones, personas que se dedican solo a la entrevista. Recuérdate que en cuestión de la selección del personal es el reclutamiento, que es la cuestión masiva, luego la selección del personal y luego la entrevista por competencias para ir discriminando y quedarte con los candidatos con el perfil de idoneidad más óptimo. También no solo es la cuestión del reclutamiento o la contratación del capital humano o del personal, como en algunos casos se conoce, sino también a su vez generar programas, como lo que mencionamos, que coadyuven a minimizar los factores de riesgo y que de alguna manera prevengan que no se den situaciones que afecten la salud del trabajador. Ok, en este caso entonces el psicólogo es, digamos que el encargado de desempeñar todas estas funciones que usted menciona dentro dentro de la presentación que nos ofreció. Sí, de hecho, te comento en mi experiencia, estuve el año pasado en la UNAL, que es la Universidad Nacional en Colombia, sede Bogotá, y los únicos que pueden hacer implementación de instrumentos son los psicólogos. No hay otro que lo haga. Y aquí en México lo hace cualquiera. Tú bajas el documento y lo hacen abogados, arquitectos, quien sea lo puede hacer porque no hay como alguien que regule. Por eso es muy importante que exista una comisión de higiene y seguridad que es la Ok, que garantiza que quienes van a implementar el instrumento tengan ese perfil de idoneidad, porque son los que conocen, obviamente desde la cuestión psicológica, los procesos cognitivos, conductuales, emocionales, incluso características de personalidad y cómo eso puede afectar o no la salud de la persona. ok, Pero no estoy diciendo perfecto. con esto que otros no puedan entrar en recursos humanos, sino cada quien va como perfilando su área. Y muchos de los que trabajan en recursos humanos se van como especializando con diplomados, con algunos cursos, con talleres, que de alguna manera garantizan y le dan certidumbre a las y los usuarios de su servicio. Ok, pero es muy diferente, ¿no? Lo que usted menciona. O sea, como una parte es recursos humanos y otra parte ya sería justo el desempeñar todas estas funciones o sería lo mismo. Lo ideal es que el psicólogo hiciera como todas esas funciones. Sin Ok, embargo, el de recursos humanos pudiera hacer muchas de las funciones con la salvedad de la cuestión de la psicometría. Ahí sí tendría que ser forzosamente un psicólogo. ok. Muchísimas gracias. De nada. Adelante, Brenda. ¿Qué tal? Buenas noches. Justo estaba yo, bueno, me metí eso por un tema de para los trabajadores de la noche. Estuve investigando y así, y como tal no encontré como mucha información para poder como, pues sí, como ayudar a las personas que trabajan en la noche. Entonces, eh, ¿qué puntos específicos o qué se podría implementar, por ejemplo, para las personas, bueno, en este caso serían personas que los hacen ir como en horarios híbridos?
es como teletrabajo y presencial, pero, o sea, se mezcla, ¿no? Y cuando a ellos los hacen ir a presencialmente es en un horario normal, o sea, sería como variado, ¿no? O sea, puede ser de la tarde, mañana o intermedio. Entonces, pues sí ha habido como casos de ya un agotamiento muy, muy fuerte, pero justamente en ese trabajo no hay nada que pueda como respaldar a esas personas. Hay que se podría hacer. Yo creo que lo primero que pudiéramos hacer es medir la calidad del dormir que tienen, sobre todo por estos cambios que me dices que tienen en cuestión de las jornadas laborales, que a veces son intermedios, a veces puede ser incluso de manera nocturna. Entonces sí es importante medir su calidad del dormir y posteriormente implementar una batería de pruebas, que serían algunas cuantas. Igual si quieres anota mi correo, es jfrancisco.reyes@académicos.udg.mx y con mucho gusto te comparto algunos instrumentos con los que nosotros trabajamos en cuestión de salud ocupacional, que pudieran de alguna manera ofrecer alternativas para poder implementar acciones que puedan prevenir la enfermedad o que puedan corregir las situaciones de riesgo. Ok, de acuerdo. ¿Me repite nada más su correo, por favor, nuevamente? Sí, nuevamente es jfrancisco.reyes Sí, sí. @académicos.udg.mx. UDG sin la E, udg.mx. Ok, de acuerdo. Muchísimas gracias por la De información. nada, al contrario, gracias por tu pregunta. Héctor, adelante. Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Bueno, mi pregunta es la siguiente. En el caso de lo que mencionó del tema de la psicología ocupacional, ¿cómo es que ayudan a las personas que, por ejemplo, o tienen o padecen de burnout? Porque pues hay una cierta sintomatología con la cual conlleva al trabajador pues a desarrollar estrés o incluso también hay trabajadores que durante años desarrollan también enfermedades profesionales en algunas empresas. Ahí, en esta parte, ¿qué técnicas o métodos o estrategias utilizan para apoyar a este tipo de personas? Aquí lo primero, Héctor, es detectar el problema, ubicar hacia dónde está orientada la situación del problema y obviamente mandarlo a atención especializada, porque pues nosotros, te repito, ser psicólogo per se no te convierte como en el solucionador de problemas de todas las áreas. Sin embargo, sí tienes como esa habilidad para poderlos derivar con las personas que tengan el perfil de idoneidad que ayuden a mejorar sus condiciones de salud. Por eso les presentaba el esquemita en donde quiénes son los que participan en ese contexto, porque puede ser atención interdisciplinar, multidisciplinar, puede ser atención con el médico, con el especialista según sea el daño y en algunos casos con algún psicólogo clínico o incluso rehabilitación. Ok, sí, porque bueno, en esta parte, bueno, pues también hay lo que mencionaba hace ratito acerca de que es cierto que en el caso del psicólogo laboral, todas las actividades que puede realizar en reclutamiento, selección de personal y otras actividades más, pues regularmente a veces ya no lo hace él completamente, sino hay otras personas como lo realizan, como el contador, puede realizar el administrador de empresas o cualquier otra persona, ¿no? Y que bueno, pues delegan esas responsabilidades y el psicólogo pues, anda haciendo otra cosa menos lo que le toca hacer en su desarrollo, en su puesto, ¿no? Entonces, por eso Sí, es que era la inquietud, ¿no? De que entonces, ¿qué pasa en esa parte del apoyo? Porque, bueno, es importante saber que también uno como, bueno, en el área de la psicología, se puede trabajar como empleado, ya sea dentro de una organización, o dos, también se puede trabajar como asesor, ¿no? Y algo sí, organizacional y ya va dependiendo mucho del diagnóstico de la empresa para ver qué está fallando y bueno, ahí viene una infinidad de conceptos desde análisis de puestos, lo que es la eficacia, la eficiencia, la calidad y bueno,
un sinfín de conceptos, porque bueno, pues es lo que conlleva principalmente todo esto a que nosotros nos podamos inmiscuir y que también tengamos información para orientarnos, ¿no? Sí, definitivamente, y coincido contigo, en muchas ocasiones el psicólogo se olvida de su cuestión del qué hacer y realiza otras actividades, quizás porque la misma empresa se los está de alguna manera obligando, o muy probablemente para ellos es más importante atender esas áreas que no son incluso de su perfil, y pudiese afectar. Lo que sí es importante, y lo digo con todo el respeto, es que, por ejemplo, en Colombia, solo el psicólogo es el que hace la psicometría. De alguien más no se permite que un diagnóstico por burnout o de manera general factor de riesgo psicosocial que afecte a las y los trabajadores, lo haga otra persona. Solo el psicólogo, al menos en Colombia, es quien lo hace. Aquí en México todavía estamos un poquito relegados en ese contexto. Sin embargo, no estoy diciendo que algunas otras actividades no las realice a cabal condición otro profesional, como puede ser un administrador, alguien de trabajo social, etcétera, etcétera, porque son actividades que se pueden realizar de muy buena forma si tienes una capacitación adecuada. Sin embargo, hago el acotamiento. En la cuestión de la psicometría, pues solo el psicólogo, ¿no? Sí, sí, es correcto. Yo también coincido en esa parte porque, digo, pues aplicar las pruebas, eso alguien se capacita y bueno, pues no hay tanto problema, pero ya al realizar la evaluación, el análisis y otras cosas más, ahí sí ya no cualquiera, ¿no? De Sí, todos así modos, es. muchas gracias. Estuvo No, muy gracias a ti, interesante Héctor. la plática, bueno, el seminario me gustó mucho y también me sirve mucho porque, bueno, yo también andamos en eso, pero bueno, no andaba yo tan perdido. Muy Muchas bien. gracias. Y ahí está el correo, pues si o se les ofrece algo con toda confianza, me mandan correo. Y estoy por entrar a clases el lunes, entonces si les puedo responder rápido, les respondo rápido, si no me dan unos días y trataré de responder a sus preguntas o dudas, o incluso si les puedo compartir información. Ok, muchas gracias. De nada. Stephanie, Hola, buenas noches. buenas noches. Bueno, primero que nada, muchas gracias por lo que nos compartió. Hubo una parte durante la conversación y la exposición que mencionó usted que hay entre la publicación de vacantes, este tipo de empresas donde en los requisitos sí te piden como Inmunidad al requisito estrés. inmunidad al estrés. Ajá. Ujú. No hay la norma 035 que probablemente regula todo este tema, estos temas de los riesgos psicosociales, sí, psicosociales. Ajá. No habría manera de que igual como que interviniera entre este tipo de empresas que publican ese tipo de cosas, porque digo, al final de cuentas, a lo mejor una persona se postula y dice, sí, yo no sufro de estrés, pero ya estando en el ámbito laboral, como usted lo menciona, pues no estamos exentos nadie. No hay alguien que regule ese tipo como de publicación o que la empresa no tenga permitido ese tipo de publicaciones al publicar una vacante. Yo creo que debería de existir una política pública que pudiera de alguna manera atender esa situación, porque si bien lo menciona la norma 035 que habla de los factores de riesgo psicosocial, pues de alguna manera busca minimizar este impacto. Sin embargo, no hay algo que garantice que como tal los futuros empleadores o las personas que en algunos casos son los outsourcing, los contratantes, puedan poner esta como eh, indicación, pues vamos, en este caso sí tendríamos que buscar que existiese una política pública que redujera ese tipo de condiciones o que las normativizara, porque al final sí tiene un impacto importante. Puede haber problemas, incluso como lo hemos visto en Japón, de que personas que quizás sienten que tienen la capacidad de respuesta adecuada terminan incluso suicidándose o teniendo un infarto al miocardio por el exceso de carga laboral que tienen, aún y a pesar de que ellos sienten que no están cargados, pues. Ok, y bueno, perdón, por último,
las empresas en las que a lo mejor yo he estado o estoy, sí llevan a cabo como por temporadas esta parte de la norma, pero es meramente como un requisito. O sea, es como tienes que cursarlo, pero en realidad no conozco una persona que se encargue de revisar o de asistir a la institución y revisar que en realidad no hay ese tipo de riesgo. Se llena mediante un cuestionario de 10 preguntas, 15, pero hasta ahí es una manera válida de evaluarlo. O sea, sí se puede evaluar mediante una encuesta rápida de 10 preguntas y no estás visitando el, pues el lugar de trabajo y observarlo. No, pues lo que sería la tercera fase, que es la revisión del impacto. Recuerda que es un modelo cuasi experimental, que es pre-test, post-test, es decir, hay una primera intervención, hay un diseño de un programa, una implementación y un post-test para medir el impacto de ese diseño del programa. Sin embargo, como mencionaba Héctor al principio, si te encontraste factores de riesgo diferentes y haces un diseño a lo mejor como muy esencial, donde pongo mi ejemplo, en Colombia me pedían que hiciera un diseño para atender liderazgo. Yo decía, ok, pero atender liderazgo no va a minimizar los factores de riesgo necesariamente, porque el problema no dice en dónde aparece. Me imagino yo, es solo una hipótesis muy simple, que es en las personas de operaciones y los que son los que manejan al personal. No obstante, no quiere decir que todos sean así. Entonces tienes que hacer un diseño que ayude a mejorar sus habilidades de afrontamiento de manera general, porque la población en este caso eran 60 personas. Entonces a todos les tienes que aplicar el mismo programa. El impacto puede ser bueno o no, no lo sabemos hasta que lo mides, y primero lo mides con un instrumento que identifique los factores de riesgo, y segundo con las habilidades que estás implementando, es decir, cómo las incrementaste. Ok. Pero Muchísimas es gracias. difícil, pues en ese caso, Stephanie, que la persona con solo hacer 10 preguntas diga que ya está. Tiene que medir, o sea, tiene que volver a medir a las 60 personas que ya habían medido, o al universo que habían medido, para poder determinar que sí hubo una mejora significativa. Esta cosa que tú me mencionas, lo único que hace es minimizar la situación de riesgo de lo que pudiera ser una, pues, infracción o penalización a la empresa. Pero fuera de ahí no ayuda mucho. De hecho, la misma OMS dice que dar charlas bonitas y diseñar cosas bonitas no va a hacer que la situación cambie si no se hace un protocolo de actuación adecuado. En esto que te decía, identificación del riesgo, diseño del riesgo sobre los mismos actores que tú estás investigando, implementación del diseño y posteriormente medir el impacto de ese diseño de promoción y prevención de la salud, o promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Ok. Muchas gracias. De nada. Natalia, Hola, buenas noches. buenas noches. Natalia por acá desde Chile. Mucho gusto. Igualmente, comentarle a grandes rasgos que por lo menos mi profesión es psicóloga y trabajo para un servicio de salud aquí en la región donde vivo. Y estamos a cargo también de algunos programas que se están tratando de implementar en el ámbito de lo que es la salud mental laboral. Acá en Chile hay una norma bien estricta que otorga ciertas mutualidades al país, que como que administran este seguro que regula todo lo que son los accidentes laborales y enfermedades profesionales. Pero en la actualidad estamos con algunos índices muy elevados a nivel de país en lo que son temáticas de suicidio o de ideación suicida. Y lamentablemente la norma es tan antigua que no está acogiendo estas como sintomatologías en los trabajadores que empiezan a presentar ideación suicida, planificación suicida o en algunos casos el suicidio consumado. Entonces, quería hacerle la consulta desde sus estudios, desde el ámbito internacional, desde el planteamiento que pueda tener la OMS o sus conocimientos. ¿Qué mencionan con respecto al suicidio en el ámbito laboral?
o de la ideación que pueda existir por parte de los trabajadores, porque acá, por lo menos en Chile, todavía lo consideran como temáticas que van desde el área de la enfermedad común, como le dicen, que puede estar asociado a cuadros de la persona, a estructuras, y como que dejan de lado que pueda ser algo netamente laboral, siendo que por lo menos durante el tiempo de la pandemia y años anteriores, en Chile se fueron viendo casos, sobre todo en personal del área de la salud, que por temas de acoso laboral, de maltrato laboral, terminaron acabando con su vida. Entonces, para nosotros que trabajamos desde esta área, desde el ámbito de la salud ocupacional, se nos está como yendo de las manos porque la norma no nos está permitiendo el poder ayudar a estas personas. Aquí, por ejemplo, Natalia, te coloqué en el chat del link hay un artículo de la OMS, que es el de salud mental en el trabajo, y ahí tiene muchas alternativas con las que se pueden trabajar. Lo primero es, nosotros en el caso de aquí de México tenemos la norma 035, que es la de factores de riesgo psicosocial. En Colombia es el decreto 1072, con usted no sé cuál sea, pero si no existiera una normatividad, tiene que haber una norma internacional del trabajo, que es la que emana la OIT. Ahí forzosamente te tienes que apegar. Si el país tiene o no acuerdos con algunos países, no lo sabemos, pero si está trabajando con alguno de los grandes potencias, tiene que tener acuerdos y hay una normatividad internacional. Entonces habrá que buscar en la OIT cuál de esos recursos de marco jurídico nos permiten, obviamente, hacer que se implementen las acciones necesarias para corregir esta situación. Si no la hay en el país y no se puede corregir, hay una segunda instancia, que es la normatividad internacional, que son las NITs. Entonces, si ahí hay una, de ahí la puedes rescatar y con eso vas argumentando tu proceso de trabajo y el diseño de esto que se menciona. Te recomiendo también que busques la guía Mental Health Gap, que es la que de alguna manera trata de reducir este impacto, incluso a la cuestión de el riesgo de suicidio, porque las personas pueden estar en una situación. Recuerda que la depresión tiene 3 instancias. Como síntoma, como estado, cuando de repente te dicen, te veo deprimido. No, nada más está como un poco bajo de ánimo, pero cambia la situación y desaparece la depresión. Y depresión como un trastorno mental. Puede ser que la persona esté en un estado transitorio, sin embargo, es muy probable que no se da cuenta. Entonces, quizás entra en situaciones de desgaste o quizás tiene burnout y no se ha dado cuenta, no le han diagnosticado y se va generando una situación de mayor vulnerabilidad con otros factores porque se vuelve el día a día y como bola de nieve se incrementa el riesgo de que la persona incluso pueda determinar una puerta falsa, es decir, un suicidio, ¿no? Porque ya no alcanza a resolver adecuadamente las condiciones. ¿Qué te propondría? Hacer un diseño, te digo, es cuasi experimental, es una observación inicial con un instrumento básico que mida los factores de riesgo para identificar cuáles son los que más están incidentes en ese contexto. Ya que identificas cuáles son los más incidentes, entonces hacer un diseño instruccional en un diseño de un programa que permita coadyuvar a minimizar el riesgo y pueda fortalecer algunas habilidades. Yo te recomendaría que a lo mejor trabajaras habilidades sociales, que son un conjunto de técnicas y estrategias que le permiten a toda persona en un contexto específico reducir situaciones de riesgo. Le permite expresar emociones, sentimientos, sensaciones, defender sus derechos y eso mismo observarlo en los demás. Es decir, si yo exijo mis derechos, también respeto los de los demás. La parte socialmente hábil te fortalece la autoestima, la comunicación, el autocontrol, la empatía, la reciprocidad, la asertividad, el trabajo colaborativo y creo que se me fue por ahí una. Bueno, son 8 habilidades sociales que de alguna manera fortalecen todas las áreas y la persona se vuelve socialmente hábil. ¿Qué le permite hacer esto? Reducir situaciones de riesgo, poder parar cualquier situación que sea incómoda para él y prever que a futuro no se presenten situaciones similares. Es decir, se sabe defender adecuadamente, respetándose a sí mismo y respetando a los demás. Entonces, ya que hiciste la implementación, luego se mide el impacto de cómo fue el programa o ese diseño para saber si realmente se tiene ese impacto. Se hace ya el análisis, se le entrega la copia a la institución y ellos con esta parte dicen, bueno, yo ya tengo un programa
que emana de un diseño, de un protocolo de investigación. No digamos de una investigación como muy a profundidad, pero es una cuestión protocolizada que le da certidumbre y que le evita cualquier situación de riesgo. Incluso minimiza multas, etcétera, etcétera, y coadyuva la calidad de vida de las personas. ¿Sale? Chécalo, y si no, les vuelvo a colocar mi correo aquí en el chat, me mandas un correo y con mucho gusto te oriento en algunas cosas, ¿sale? Listo, ahí está. Paola, no sé si hay algo más. Creo que ya está en mute, Natalia, pero puso gracias y Ok. dijo, me silenciaron, pero muchas gracias. Bueno, adelante. Doctor, muchas gracias, buenas noches, gracias por la valiosa información. Yo en mi trabajo soy responsable de bienestar y bueno, además de cumplir, pues, le hablo y le saludo desde Ciudad de México. Muchas Cumplir gracias, con mucho la gusto. NOM 035 y 037 entre todo un programa, ¿no?, interno de bienestar, pues nos damos cuenta cada vez más que las necesidades crecen y pues nos hemos encontrado con muchos retos, pero uno de los más significativos es, digamos, el involucramiento del propio consejo directivo. Pareciera que ellos no se estresan o aparentan que no se estresan y me está costando mucho trabajo involucrarlos, que volteen a ver, digamos, las necesidades referente a los factores de riesgo psicosocial. Me gustaría saber en su amplia experiencia cómo poder sensibilizarlos para que cedan o inviertan en proyectos referentes a bienestar laboral. Ah, Muchas gracias. de nada, Paola, mucho gusto conocerte y gracias por la confianza. Bueno, yo lo que haría es como sensibilizarlos como el estilo elevator pitch. Recuerda que no qué es lo que te ofrezco, sino qué reduces con el punto de contratar mis servicios. Es decir, qué alternativas tienes para que no sufras eh, a lo mejor una multa, que te clausuren, o que tengas accidentes de alto impacto, ¿no? Aquí lo que yo haría sería sensibilizarlos con algunas charlas de promoción de la salud, que obviamente no solo atiendan el riesgo, sino también los factores protectores, porque casi siempre las cuestiones de salud las remitimos solo al problema y no las remitimos como a las alternativas en salud. Entonces, el bienestar es muy subjetivo, ¿no? Porque habrá gente que se siente bien en cuestiones en general con su trabajo. Sin embargo, cuando tú le haces una encuesta, resulta que tiene un montón de situaciones de inconformidad o viceversa. Hay gente que va y te hace una entrevista informal y cuando ya le das el instrumento, todo sale al 100 y dices, pero ¿cómo si hace 2 días, hace un día, incluso a lo mejor antes de que te hiciera la entrevista ya escrita, cambió toda tu visión? ¿Por qué? Porque muchos de ellos tienen miedo de que los corran, tienen miedo de represalias, etcétera, etcétera. Entonces les cuesta trabajo expresar qué es lo que sienten. Y en algunos casos, muchos de ellos, por el desconocimiento, no saben que tienen muchas alternativas que pueden mejorar mucho su calidad de vida y sobre todo el bienestar, ¿no? Desde dormir con calidad, el manejo del tiempo libre, que desde ya hace mucho tiempo se ha estado trabajando y que a muchas personas les cuesta trabajo esta cuestión del tiempo libre. La cuestión del manejo de la risa, la alegría, el buen humor, la cuestión de la alimentación saludable. En muchos casos hay personas que no tienen la capacidad de tener una alimentación saludable, entonces se busca una alternativa que sería alimentación responsable, es decir, comer los alimentos que menos impacto tengan en tu salud, que menos deterioro te den, sea por tu edad, sea por el desgaste que tienes en cuestión fisiológico. Y eso de cierta manera les va a ayudar a tratar como de integrar toda esa información y cómo poderla aplicar en su vida cotidiana. Muchos de los programas lo que carecen es ¿para qué me sirve lo que me estás dando? Si cómo lo voy a aplicar en la vida cotidiana. Si tú les das cosas que puedan aplicar a su vida cotidiana, que tú le digas, con esta herramienta, por hacer una analogía, tú puedes hacer esto más fácil. Lo que haces en 20 minutos lo vas a hacer en 5. Y para ellos es muy interesante. Hablo como herramienta no de un carpintero, sino como una estrategia, como decía hace rato Héctor. A lo mejor el mindfulness, no sé, cosas para la respiración,
el darte tiempo para la toma de decisiones responsable. Esos elementos que nosotros los psicólogos conocemos, pero que en muchas ocasiones, al momento de acomodarlos en un programa, en un diseño instruccional, no son como los más adecuados, ¿no? Y Muchas bueno, gracias. lo que sí, aplicando la normatividad no hace tan funcional. Acuérdense que en México una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que es. Y muchos de los empleadores diseñan estrategias o se compran algo y dicen, con esto voy a reducir el impacto de los factores de riesgo en la salud de mis colaboradores, y no están haciendo nada. Simplemente es como esta cuestión de cubrir, como implementar un paliativo, pero que no va a ayudar en nada. Entonces tenemos que diseñar los programas por protocolo que sean adecuados desde las personas, con las personas y para las personas. Si no, no funciona. Eso se llama investigación acción participativa, o como antes le llamaban en la investigación cualitativa, la cuestión acción participativa. Liz. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Pues bueno, por ejemplo, en mi empresa no contamos con una parte psicológica ni como alguien a quien las personas puedan acercarse cuando tienen alguna situación de una situación traumática o, por ejemplo, de un problema, ¿no? De cuestión de clima laboral. Mi duda aquí es que qué tan válido es y si en la norma 035 es considerado como viable el hecho de que, por ejemplo, yo haga un convenio, un vínculo con un psicólogo externo y mandar a estas personas cuando tienen algún tipo de estas situaciones. ¿Qué tan conveniente es? Pues puede ser una alternativa porque tú estás teniendo como parte de tus opciones para intervenir ante situaciones de riesgo, pues a una persona que les da, es decir, tú estás contratando un externo y es válido, no es tan complicado. Al final lo que se busca es que tengas como esas alternativas que le permitan obviamente a la persona trabajadora acceder a un recurso que minimice su daño en cuestión de salud mental, ¿no? Y bueno, veo por ahí un comentario. Yo no estoy diciendo que todo sea malo en México. Yo jamás dije eso. Solo estoy diciendo que hay empresas que hacen muy bien las cosas, hay empresas que hacen las cosas a medias, hay empresas que solo hacen simulación. Entonces, pues también hay que saber cómo utilizar la información. La gestión del conocimiento es muy importante, pero el abuso de ello más. No sé si respondí a tu pregunta. No hay ningún problema que hagas un contrato externo, porque al final incluso a veces es difícil tener tu propio profesional de la salud mental en tu contexto ocupacional. Sin embargo, puedes tener una alternativa y es muy viable. No sé si todavía nos queda más tiempo. ¿Está por ahí Liz? Te silenciaron. Ok. Sí, lo había reactivado el audio. Ok. Sí, ya terminaríamos con la última pregunta y para que no se haga tan tarde. Bueno, entonces nos quedaríamos con Seidel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Antes Muy que buenas otra noches. cosa, quiero agradecer mucho su ponencia. Para mí fue bastante, me sacó de muchas dudas. Incluso apenas tuve un curso de esto de la NOM 35. Me parece que usted, que es de México, y las personas que somos de México tenemos la misma duda. La implementación, la aplicación de los cuestionarios, bueno, de estas reacciones, pero sobre todo yo tengo una duda. ¿Usted qué opina acerca de que, ejemplo, en mi empresa, es una empresa de gobierno en México, quieren atender esto con el IMSS? O sea, que después de que se aplican y después de que se hace todo el cuestionario, la matriz de riesgo, toda esta cosa, el IMSS sea el ente que termine atendiendo este tipo de personas. ¿Usted qué opina? O sea, ¿usted cree que sea viable realmente eso? Lo que pasa es que en el IMSS, como enfermedad de trabajo, solo está reconocida lo que sería la neurosis como una enfermedad capacitante en el ámbito de salud mental. Sin embargo, todavía no tienen una estructura que de alguna Exacto. manera genera las condiciones de lo que sería la seguridad y salud en el trabajo.
Suena a lo mejor como presumir, no sé, en Colombia cuando yo estuve, hay una parte que se llama Sistema de Gestión de Seguridad de Salud en el Trabajo. Es el ente regulador que es el que mide de alguna manera quiénes son los que tienen el perfil de idoneidad para implementar los instrumentos y quiénes son las personas que hacen el diseño instruccional para reducir los factores de riesgo y promover factores protectores. Es decir, tú haces tu diseño, lo mandas al sistema de gestión, lo revisa y entonces cuando ya te dan el visto bueno lo puedes implementar. Cuando tú detectas alguna situación de riesgo, mandas a lo que serían las entidades de salud para que de alguna manera atiendan específicamente o especializadamente ese problema. Acá en el Seguro Social, yo no veo instancias que atiendan específicamente los problemas en factores de riesgos y cosas, ¿ya? Bueno, le estaré mandando un correo, agradezco mucho, sé que el tiempo es limitado, excelente la verdad su ponencia, y bueno, saludos a todos, bonita noche. Bueno, ahí te respondo y te agradezco por tu tiempo. Dame tiempecito y te respondo cualquier duda. ¿Sale? Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Listo, Paulina. Gracias, profesor. Queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario y también agradecer a José Francisco Reyes por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy.